no, pero en personal me parece excelente traer la Biblia en físico, porque muchas veces en el teléfono nos distrae, ¡pum!, llega un mensaje, llega alguna otra cosa, o tenemos la tentación de revisar algo, mientras que en físico estamos realmente concentrados ahí en la palabra del Señor. ¿Encontraron? Leamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a hablar del poder de la palabra de Dios. El poder que tiene la palabra del Señor. De ello es que vamos a hablar en esta mañana. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? ¿Cuántos han disfrutado del poder de la palabra de Dios? Y el poder para guiarnos, orientarnos. Por aquí he estado viendo algunas alusiones a la importancia, al poder, a lo que es la palabra del Señor. Pero quisiera regresar a muchos siglos antes de nosotros para decir que el privilegio que usted y yo tenemos hoy de acercarnos a la palabra del Señor, hubo muchas personas, generaciones enteras, que en siglos anteriores al nuestro, o a los nuestros, porque algunos estuvimos en el siglo pasado y también pertenecemos a este siglo, algunas personas, generaciones, muchas, no tuvieron el privilegio que tenemos usted y yo de acercarnos con libertad a la palabra de Dios. Incluso hay países en el mundo donde está prohibida la lectura de la palabra de Dios. Y aquí en Colombia, y aquí en Medellín, y aquí en nuestro barrio, en nuestra región, usted y yo no tenemos ningún obstáculo para leer la palabra de Dios. Sin embargo, a veces pasa un día, 2 días, 3 días, y no leemos la palabra de Dios, aunque yo sé que eso no le pasa a usted. En el siglo VI, el Vaticano expidió un edicto o un decreto que prohibía la lectura de la Biblia. Cualquier persona que se pusiese a leer la Biblia o que trabajare en pro de dar a conocer el contenido de la Biblia a otra persona distinto al clero católico, de inmediato recibía un castigo. ¿Y sabe cuál era el castigo? La muerte. Pero no era una muerte cualquiera, no era una muerte digna. Por el contrario, experimentaban una muerte de mártir, una muerte humillativa. Así que muchas personas, ustedes pueden ver que traje 2, no sé si alcanzan a ver ahí, traje 3 imágenes que representan a 3 personajes importantes o reconocidos en la historia del cristianismo o de la iglesia, y que fueron mártires precisamente porque ellos violaron este decreto, porque ellos se dispusieron a dar a conocer las Sagradas Escrituras, porque ellos se dispusieron a leer la Biblia en público, porque algunos de ellos soñaron con traducir la Biblia al idioma de su país. Entonces tenemos a Juan Hus, yo solo quiero mencionarlos como parte de mi introducción de carrera, sin profundizar en ellos. Juan Hus, John Wycliffe y William Tyndale. Ellos fueron mártires porque decidieron leer la Biblia, porque decidieron leerle la Biblia a sus comunidades cristianas o religiosas.
Ellos soñaron con traducir la Biblia a sus idiomas y ponerla al alcance de las personas. Y como resultado, ellos fueron mártires, pagaron con su vida. Usted puede buscar, por ejemplo, en la internet, mártires por leer la Biblia o mártires por desobedecer el edicto del siglo VI ordenado por el Papa. Eso ocasionó entonces la muerte de muchas personas. Y la pregunta es, ¿y a nosotros qué nos ocasiona hoy leer la palabra de Dios? ¿Alguien te perturba? ¿Alguien te prohíbe? ¿Por qué no la leemos? ¿Verdad? ¿Por qué no la leemos? Hermano, el propósito de que no se leyera la palabra de Dios, en esencia, no fue de la Iglesia Católica. Esa fue una obra directamente de Satanás. Ahora, no vamos a salir a decir aquí en esta mañana, la Iglesia Católica es el diablo. No, yo no quiero entrar en eso, no quiero ir para allá. Quiero decir que si usted y yo nos descuidamos, aún siendo parte de esta comunidad cristiana, reconociéndonos como personas de fe que amamos y reconocemos al Señor, podemos terminar siendo instrumentos de Satanás. El objetivo de que las personas, de que el mundo entero no leyera la Biblia, no fue un objetivo de Dios, fue un objetivo de Satanás, porque el Señor le había dicho a los discípulos: vayan y anuncien, vayan y proclamen las buenas noticias. ¿En dónde? En todas las naciones, y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego dice, y enséñenles. O sea, denles a conocer todas las cosas que yo he mandado. ¿Y cómo las personas iban a conocer lo que el Señor había mandado? Pues a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Y quién es el que se opone al plan de Dios? Satanás. Así que el objetivo de que no se leyera la Biblia no fue un propósito de Dios, no nació en el corazón de Dios, ni siquiera nació en el corazón del hombre o en el corazón, en este caso, de quienes representaban el poder religioso como era la iglesia. Nació en el corazón de Satanás y lamentablemente utilizó aquella institución, y a través de aquella institución se privó a la sociedad, se privó al mundo de la lectura de la Biblia. ¿Y usted sabe qué pasó? Entró el paganismo, la maldad. La maldad se abrió paso. Los valores cristianos desaparecieron. El temor a Dios desapareció. Se normalizó pecar, se normalizó la maldad. Todo lo incorrecto estaba bien, porque no existía la posibilidad de mirar la palabra de Dios para darse cuenta que las acciones, que los actos y que las conductas iban en contra de la voluntad de Dios. Y es lo mismo que sucede hoy. Cuando una persona, cuando una familia, cuando una sociedad abandona el acercamiento a la palabra de Dios, entonces se acerca a la maldad, entonces se acerca al pecado, porque desconoce la voz de Dios, porque desconoce los mandatos de Dios, porque desconoce la instrucción del Señor sobre cómo actuar, sobre cómo vivir, sobre cómo andar y sobre cómo reflexionar o reaccionar frente a las acciones y decisiones que la vida nos presenta. A su nombre. Por ello la pregunta en esta mañana ¿es eficaz? O una de las preguntas en esta mañana ¿es eficaz para usted la palabra de Dios? ¿Es importante la palabra de Dios en su vida? En nuestra Dios, ¿qué importancia tiene, amados hermanos? El propósito de Satanás fue que las personas no leyeran la Biblia. Y aunque nosotros estamos en un continente y en una nación donde la Biblia no se prohíbe leerla, la Biblia sí ha salido de las instituciones. Yo recuerdo que en mi primaria, en las escuelas,
A nosotros nos pedían llevar una Biblia para la clase de religión. Todo, yo no sé cuántas personas tuvieron ese privilegio. Todo estudiante debía llevar una Biblia para la clase de religión. Y nos ponían a leer. Y posterior a esa lectura nos preguntaban qué habíamos aprendido, qué habíamos leído, qué idea teníamos del pasaje. Así que fuese católico, fuese cristiano o de cualquier otro credo, los estudiantes tenían un acercamiento a las Sagradas Escrituras. Pero hoy la Biblia ya no está en los colegios. ¿Y sabe dónde sí está? En las cárceles. Hoy la Biblia no está en las bibliotecas de nuestros niños, muchas veces. Y después toca ir a llevársela a la cárcel. O incluso a muchos va y se les recitan versículos de la Biblia, pero en el cementerio. Eso no es otro plan que de Satanás. Estados Unidos, por ejemplo, era un país donde las escrituras tenían tanta importancia, donde las escrituras, donde la lectura de la Biblia hacía parte del diario vivir de las instituciones estatales, privadas, de las familias. Y hoy se ha perdido el amor a las escrituras. Y otra vez, hermano, ¿cómo estamos nosotros con la palabra de Dios? ¿Estamos amando la palabra de Dios? Yendo un poco hacia el pasaje que hemos leído, nos encontramos con el primer punto que lo hemos denominado vigencia y eficacia de la palabra de Dios. Dice el texto, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Vigencia de la palabra de Dios. Vigencia, sí, algo que permanece. La Biblia se inició a escribir hace aproximadamente 4000 años. Hace bastante tiempo, ¿verdad? Se prevé que el primer libro que se escribió fue el libro de Job, entre el año 1800 y el año 2000 antes de Cristo. Casi siempre hemos creído que el primer libro fue Génesis. No, Job fue el primer libro que se escribió. Claro, Génesis nos cuenta los orígenes. El contenido de Génesis sí tiene, de los sucesos de Génesis, tiene lo que sucedió desde el principio de la creación. Pero entonces, Job es el primer libro que se escribe. Y el último libro que se escribe es el libro de Apocalipsis, Revelaciones, que nosotros lo conocemos como Apocalipsis. Y fue escrito entre el año 90 y el año 100 después de Cristo, ¿verdad? Y la palabra eficaz, como decía antes, significa que tiene eficacia, es decir, que tiene la capacidad, ¿verdad?, de alcanzar un objetivo o propósito. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es eficaz? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es capaz de lograr el propósito de Dios? Mire lo que dice ahí, que es inspirada, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor es eficaz. La palabra del Señor es vigente. En el original del griego, esta palabra, porque la palabra de Dios es viva, en el original significa que la palabra de Dios está viviendo, que permanece viviendo. O sea que pase lo que pase, hermano. Mire, 4000 años que hace aproximadamente que se escribió el primer texto de la Biblia y ella continúa vigente. Amén. Ella tiene el poder para sanar, para limpiar, para restaurar. Ella tiene el poder para transformar desde el principio de la palabra de Dios hasta hoy. Y usted y yo moriremos o vendrá el Señor y nos llevará. Pero la palabra del Señor va a continuar cumpliendo el propósito de Dios. Va a seguir siendo vigente. Bendito sea el nombre del Señor. No importa la generación,
No importa la raza, no importa la lengua, la palabra de Dios es la misma y cumple el propósito en cada persona conforme a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, hermano, amemos la palabra de Dios. No nos han prohibido leerla. Tenemos la oportunidad de disfrutar de ella. Disfrutemos de la palabra de Dios. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió en Isaías 48: séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. ¿Quién tiene aquí más de 60 años? Bien, 60 años viendo la gloria de Dios, así lo llamo yo. Porque usted sabía que el hecho de que hoy estemos con vida es una razón para darle gracias a Dios. Hermano, mucha gente no amaneció hoy, se acostaron y no amanecieron. La vida es un regalo de Dios. Gloria al Señor. ¿Ustedes han visto cambios en el barrio en los últimos 20 años? ¿Quién vive hace 20 años por acá? ¿Ha visto cambios? ¿Han visto cambios? ¿Ha cambiado la ciudad de Medellín? Una cosa, díganme una cosa que haya cambiado en Medellín, que hace 15 años no existía, pero ahora sí. El puente Madre Laura, por ejemplo, no existía hace 15 años, ¿verdad? El metro es de 1998, ¿verdad? ¿Ha cambiado nuestro país, Colombia? ¿Qué cosas han cambiado? Mencióneme una, ayúdeme. Parque Norte, ¿quién dijo? Bueno, ok. Colombia, ¿qué podemos decir de Colombia? ¿Qué ha cambiado de Colombia en los últimos 10 años? Cambió el gobierno. ¿Podemos decir algo? A Colombia casi siempre lo gobernaron hombres políticos con un perfil ¿de dónde? De derecha, ¿cierto? Casi todos nuestros presidentes en la historia republicana fueron hombres de derecha. Y hoy, ¿quién nos gobierna? Un hombre de izquierda. ¿Sabe qué pensaron los líderes de derecha? Que nunca iba a llegar un gobierno de izquierda a Colombia. Y usted puede leer en la historia. Y las personas que intentaron subir y que eran de izquierda, ¿qué cree que les pasó? Murieron. Los mataban. No estamos diciendo, no nos estamos metiendo en la profundidad de la problemática de la política colombiana. Pero todo esto que sucedió hacía creer a los líderes colombianos de la política, especialmente los de derecha, que ellos nunca iban a perder el poder. Y los de la izquierda pensaban, nunca vamos a llegar. Siempre nos roban en las elecciones. Siempre cuando nos ven que vamos a ganar, nos matan. Yo no estoy diciendo que está bien o que está mal el gobierno. No quiero entrar en esa polémica ahora. Pero lo único que le puedo decir es, tanta jerarquía, tanta antigüedad, tanto poder en los gobiernos anteriores de Colombia, gobiernos de derecha, cayó. Y ahora está gobernando un gobierno de izquierda. Hermano, los hombres cambiamos. Los seres humanos morimos. La ciudad se transforma. El amigo de barrio se va, se cambia un día. Nuestros padres mueren. Nuestros seres queridos un día se van. El mejor amigo nos da la espalda muchas veces. En la empresa para la que trabajamos y dimos lo mejor de nosotros, los mejores años de nuestra vida, un día nos despiden. Séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Todas las cosas cambian, menos la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
Los gobiernos prometen muchas cosas que van a solucionar, que van a hacer, y creo que de hoy en 8 días va a haber mucha gente llorando, unos de tristeza porque perdieron y otros de alegría porque ganaron, y empezaremos a ver que muchas de las promesas que hicieron no se van a cumplir. Pero hermano, cada vez que tú vienes a la palabra de Dios, te encuentras con las promesas del Señor que están vigentes, porque las palabras de nosotros pasan, pero las palabras de Dios no pasan. Las palabras de Dios permanecen para siempre. Amén. Usted se puede acercar, yo me puedo acercar a esta palabra confiado en que ella está vigente. Amén. Ella no cambia, porque ella es la voz de Dios y Dios no cambia. Usted sí cambia. Yo también cambio. Este auditorio ha cambiado, ¿cierto? Antes de venir el pastor, ahora que vino el pastor, ha cambiado. Usted ha cambiado. Quizá la ropa que está usando hoy hace 1 año o 2 años no la tenía. Siempre cambiamos. Pero llévese esto: la palabra del Señor permanece para siempre. Eso nos debe ayudar a dormir tranquilos. Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. No pasarán. Y el apóstol Pedro dijo: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que su fe y mi fe debe estar sustentado ¿en dónde? En la palabra de Dios. Todo lo que usted y yo creemos sobre Dios debe estar sustentado en la palabra de Dios, porque así permanecerá y aún nuestra fe se fortalecerá. Amén. Número 2, la palabra del Señor. Esa que es viva, esa que es eficaz, esa que permanece para siempre, esa que no cambia. ¿Sabe qué hace ella? Ella no es indiferente a ti. ¿Usted sabía que a veces lo más extraordinario es inalcanzable? Volvamos otra vez con el ejemplo del gobierno colombiano. ¿Cuán inalcanzable es llegar a la Casa de Nariño? ¿Cuántas personas luchan por llegar a la Casa de Nariño y nunca pueden llegar? Desde mi adolescencia, por ejemplo, recuerdo a Horacio Serpa. ¿Se acuerdan de él? Luchó por llegar a la Casa de Nariño y se presentó 1 y 2 y 3 veces y siempre perdió. Siempre fue derrotado. Nunca pudo llegar. No fue un hombre presidenciable, ¿verdad? Hermano, hay cosas inalcanzables. Piense por favor en este momento en algo que usted ha intentado, que ha querido tener, no sé, un carro, una casa, un trabajo, un vestido, un viaje al exterior. Pero por más que usted ha luchado y se ha esforzado por adquirirlo, por tenerlo, por disfrutarlo, no ha podido. No ha estado a su alcance. Pero tengo una buena noticia. La palabra de Dios, que es eficaz, que es viva, que permanece para siempre, ella está al alcance suyo. Ella está al alcance mío. Y es más, ella es nuestro alimento. Y es la herramienta que Dios utiliza para guiarnos y para cumplir su propósito. Ella penetra hasta lo más profundo del ser humano. ¿Hasta dónde es que penetra? Hasta lo más profundo de nosotros, hermano. El texto dice que ella es más cortante que cualquier espada de 2 filos o de doble filo, y que penetra, ¿hasta dónde? Hasta partir el alma, y que discierne las intenciones, hasta partir el alma y el espíritu, ¿verdad? Dejamos hasta ahí, hasta partir el alma y el espíritu.
y se mete por allá por las coyunturas, los tuétanos. Quizá hay aquí algún médico entre nosotros, ¿no? Hermano, lo que el escritor está diciendo es que la palabra de Dios es capaz de entrar en todo nuestro ser. Cuando la palabra de Dios dice que ella entra hasta partir el alma y el espíritu y que se profundiza hasta los tuétanos, se está refiriendo en general a la parte incorpórea de nosotros los seres humanos, o sea, a todo nuestro interior, a lo más profundo de usted y de mí. Hermano, donde no llega el medicamento, donde quizá no puede mirar el médico ni la tecnología a través de una resonancia magnética, a través de una radiografía, allá llega la palabra de Dios. El médico tiene la capacidad de mirar qué enfermedad hay en su cuerpo, pero enfermedades físicas. Pero el médico no tiene la posibilidad, por más que sus implementos tecnológicos, científicos avanzados se lo permitan y le ayuden, él no puede llegar a lo más profundo de su ser para hallar el pecado, la maldad que muchas veces se incrusta en lo más profundo de nosotros los seres humanos. ¿Sabe quién sí llega allá? La palabra de Dios. La palabra del Señor entra hasta allá y nos remueve y nos hace entender que ese pensamiento es malo. Pero ¿cómo puede la medicina? No estoy desdeñando la medicina, hay que ir al médico, amén. No vaya a cancelar mañana su cita médica. No, el pastor dijo que no, es una cosa es una y otra es otra. Pero la ciencia médica no puede leer tus pensamientos. No puede llegar a lo profundo de tu corazón, de tu interior. Ojo, ella sí llega al corazón, a este órgano que bombea la sangre. Pero cuando la Biblia habla de corazón, habla de nuestro interior, de nuestra incorporeidad, de lo que no vemos del ser humano. Cuando la Biblia menciona alma y espíritu, también está hablando de lo mismo, de esa parte incorpórea, oculta de nosotros los seres humanos, que no se puede ver. Pero ¿sabe quién sí la ve? La palabra de Dios. Allá llega la palabra de Dios. Dios llega allá a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios habla a su interior, a su espíritu y a mi espíritu. ¿Y sabe a través de quién lo hace? De su palabra. Su Espíritu Santo le habla a usted, lo mueve a usted, lo conmueve a usted, me conmueve a mí. Y Él lo hace utilizando su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La palabra del Señor. Donde no llegue el hombre, la ciencia y la tecnología, allá llega la palabra de Dios. Y ella llega para cumplir el propósito de Dios. Eso es lo bonito. Mire, de hoy en 8 días llegarán muchas personas a las sillas municipales. Y la pregunta es, ¿a qué llegarán? Los alcaldes van a llegar a los palacios municipales. Pero la pregunta es, ¿a qué van a llegar? El presidente actual de nosotros soñaba con llegar a la presidencia. Y la pregunta es, ¿a qué llegó? No me responda, no estoy ni criticando. ¿A qué llegó? ¿Cierto? Y ahora vengamos, dejémoslos allá ellos y vengamos acá nosotros. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios una familia, un hogar, un trabajo, un carro, tantas cosas? Y entonces la pregunta, ¿y para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sabe? La palabra del Señor penetra en lo más profundo del ser humano. Pero ella no lo hace para dañar. Ella lo hace para transformar positivamente.
ella lo hace para llevarnos a Dios. Ella lo hace para alejarnos de la maldad, del pecado, del enemigo y para llevarnos a vivir, a actuar y decidir conforme a la voluntad del Señor. Procure en sus decisiones que ninguna de ellas sea tomada ignorando la palabra de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando la palabra del Señor dice que penetra hasta lo más profundo al alma y el espíritu y los tuétanos, ¿qué dijimos? ¿Que es que llega a dónde? A lo más profundo de nosotros, del ser humano. Que la palabra de Dios toca toda nuestra identidad, nuestra esencia. Nos toca por completo. Amén. Ella no solamente llega para impactar nuestro exterior, no, ella impacta aún nuestro interior. Gloria al Señor. Y ya vamos a ir buscando para concluir. Número 3, dice que impacta los pensamientos y el corazón. Los pensamientos y el corazón. Continúa refiriéndose a la parte incorpórea, al interior del ser humano. Y, hermano, otra pregunta que podemos hacernos hoy es: ¿cómo son mis pensamientos? Dígalo conmigo, ¿cómo son mis pensamientos? La palabra de Dios los puede cambiar. Amén. La palabra de Dios los puede transformar. La palabra de Dios puede redireccionar mis pensamientos. Dígale a la persona que está a su lado: yo confío que la palabra de Dios puede transformar mis pensamientos. No le diga tus pensamientos, preocupémonos por nosotros. Mis pensamientos. Amén. Mi forma de vivir, mi temperamento. La palabra de Dios lo puede transformar. Amén. Claro, cuando decimos la palabra de Dios estamos diciendo Dios a través de su palabra. Porque Dios obra con su palabra. Amén. Y eso es lo que vamos a mirar para ir concluyendo. Que Dios sana y lo hace a través de ¿quién? De su palabra. Amén. Mire, Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y lo sanó. Dios nos sana a través de su palabra. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios salva. Santiago 1:21 dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios salva. Hermano, la palabra de Dios santifica. Cuando Jesús está orando por sus discípulos al Padre, Él dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. ¿Queremos santificarnos cada día? ¿Cuántos quieren santificarse cada día más? ¿Sabe qué necesitamos? Leer la palabra de Dios. ¿Cómo nos santifica la palabra de Dios? Hermano, cuando yo leo la palabra de Dios que dice que no debemos odiar, que no debemos guardar rencor en nuestro corazón, cuando yo pongo en práctica esa ordenanza de la palabra de Dios, ahí me estoy santificando. Amén. Cuando la palabra de Dios me enseña que no debo mentir y yo empiezo a corregir conforme al mensaje de la palabra de Dios, ahí me estoy ¿qué? Santificando. Hermano, por eso necesitamos nutrirnos, por eso necesitamos acercarnos a ella, por eso necesitamos leer, escudriñar la palabra de Dios, para que ella se convierta en nuestro manual, en nuestra guía, en nuestra instrucción diaria. Gloria al Señor. La palabra de Dios da vida.
De cierto os digo, el que guarda mis palabras o mi palabra, nunca verá muerte. Juan capítulo 8, versículo 51. La palabra que yo os he dado son, las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Juan 63. Hermano, el Señor nos ha dado vida. ¿Cuántos tienen vida? Y Él está diciendo aquí que de cierto os digo que el que guarda mis palabras nunca verá la muerte. Ojo, no está hablando de la muerte física. Está hablando de que no moriremos eternamente. Amén. Así que, mi hermano, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es verdad. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno todo tus juicios. Hermano, solo la palabra de Dios es verdad. La palabra de nosotros los hombres falla. La palabra de nosotros los hombres cambia. Pero dice que la suma de la palabra del Señor es la verdad. Y qué maravilloso cuando nosotros nos acercamos para ver todo el tiempo que pasó entre la escritura del Génesis y la escritura del Apocalipsis. Todo ese espacio que hay entre la escritura de uno y otro, o del inicio y el fin de la escritura de la palabra de Dios. Y en toda ella hay verdad. Amén. ¿Qué muestra ello? Que realmente la palabra de Dios es confiable, porque proviene directamente de Dios. La palabra del Señor nos enseña, segunda de Timoteo 3:16. ¿Usted quiere ser enseñado? ¿Usted quiere que Dios le enseñe cómo vivir? ¿Usted quiere que Dios le enseñe cómo amarlo? ¿Usted quiere que Dios le enseñe cómo obedecerlo? ¿Usted quiere que Dios le enseñe cómo vivir en santidad? ¿Usted quiere que Dios le enseñe cómo vivir como vivió Jesús? Pues necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. Amén. Necesitamos llegar a la palabra de Dios, escudriñarla y ponerla en práctica. Hay que orar. Ore todo lo que quiera. Si a usted le gusta ofrecer ofrendas de ayuno, también está bien, hágalo. Pero nunca deje de escudriñar la palabra de Dios. Hermano, la palabra del Señor limpia. El Señor le dijo a los discípulos, más específicamente a Pedro: vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Amén. Porque la palabra es la que nos limpia. O Dios a través de su palabra nos limpia. Amén. Y dice el Salmo 119: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hermano, Israel estaba acostumbrado a hacer sacrificios y pretendía que Dios lo iba a limpiar a través de esos sacrificios. Y el Señor tiene que confrontarlos y decirles: aunque te laves con jabón y con lejía, la mancha de tu pecado no será borrado. Y el hombre puede hacer lo que quiera por limpiarse. Y usted y yo podemos venir muy elegantes y muy bien vestidos hoy, pero si hay pecado, el pecado no lo limpia absolutamente nada distinto a Dios a través de su palabra. Usted puede usar el mejor jabón, el mejor champú, usted se puede meter en el jacuzzi, en el turco, donde quiera y estar allí las horas que quiera, pero si hay pecado en usted y en mí, solo será limpiado por Dios a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Nada más podrá limpiar el pecado en el ser humano, sino Dios a través de su palabra. Por eso, hermano, dígale al que está a su lado: a partir de hoy, yo amo más mi Biblia, la palabra de Dios. Hermano, necesitamos amarla más. ¿Están de acuerdo conmigo? Que amarla más. Hermano, la palabra de Dios alumbra. Es una metáfora, pero el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. No tome decisiones sin la palabra de Dios. No viva su vida, no camine sin acercarse a la palabra de Dios, porque ella nos alumbra. Ella nos muestra el camino por donde nosotros debemos andar. La palabra del Señor es alimento. Jesús, cuando fue tentado por Satanás, respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, no vivimos gracias al salario que llega a la cuenta de ahorros. Hermano, no vivimos gracias a que tenemos un techo. No vivimos gracias a que fuimos ayer al supermercado y hicimos mercado. No, vivimos gracias a que Dios así lo ha decidido. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hermano, si viviéramos por la comida, pocas personas se morían. Pocos se morían. Porque cuando tenemos hambre, ¿qué es lo que hacemos? ¿Y para qué comemos? Ajá, y para saciar el hambre. Porque una hambre extendida, ¿qué puede hacer? Nos puede matar. Sin embargo, su vida y mi vida no depende del plato de comida. Depende de la palabra de Dios. Usted depende de lo que Dios ha dicho de usted, de lo que Dios ha dicho de mí. Y le tengo una buena noticia. Hoy en día hay mucho charlatán diciendo: Dios me dijo, Dios me mostró, y le mandan juicio a la gente. Y nosotros, en el último lugar donde estuvimos pastoreando, recibimos una congregación asustada. Y en particular había una hermana que había tenido un desacuerdo con la persona que servía allí antes de nosotros llegar. Y esta persona le dijo: has hablado de mí, no has estado de acuerdo conmigo, y el Señor te va a mandar un juicio. Y justo esa hermana estaba sufriendo en esos días de malestares de estómago, estaba suelta de estómago con diarrea, y ella le dijo: has estado con diarrea. Ella sabía, porque la hermana le había contado, y le dijo: y el Señor ahora te va a poner a poposear sangre. Perdóneme esa, porque no es ni tan ético eso. Y así te vas a vaciar y te vas a morir. Y ella fue llorando a mi casa, y yo le dije: la palabra del Señor no dice eso. Crea lo que Dios dice de usted, pero lo que está aquí en la palabra de Dios, no lo que un charlatán venga a decir. Otra vez regresaríamos para decir: cérquese la hierba y marchítese la flor. Las palabras de nosotros desaparecen, pero la palabra del Señor es la que permanece para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Pues, hermano, no nos dejemos amedrentar por palabras que no vienen de Dios. Cuando algo te esté amedrentando, cuando alguien te diga algo que te asombra, que te entristece, que te opaca, vaya y mire a ver si la palabra de Dios lo aprueba. Y Jesús estaba siendo atormentado por Satanás. ¿Tiene mucha hambre? Convierta las piedras en pan. Lánzate de allá porque el Señor te va a salvar. Todo parecía de Dios. Pero Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, amén, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Mucho cuidado con permitir que alguien venga a amedrentarlo con sus palabras, cuando usted tiene la palabra de Dios. Amén. Es leche. Primero de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, ¿sabe por qué a veces no crecemos? Porque nos alejamos de la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo dice el Espíritu Santo a través del apóstol que debemos nosotros anhelar la palabra de Dios? Como la leche materna que el bebé recién nacido anhela. ¿Cuántos somos padres aquí? A las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, ellos están llorando, y les ponen el seno y ellos comen despacio, ¿cierto? Los que somos padres sabemos que ellos comen muy despacio, despaciocito, con cuidadito, ¿sí? Se atragantan, hermano,
Y uno cuando es primerizo dice, se me va a ahogar, se va a ahogar, porque él se atraganta de la leche materna, porque tiene hambre, anhelo ferviente por saciarse de leche materna. El apóstol dice que de esa manera usted y yo debemos anhelar la palabra de Dios a toda hora, hermano. Y el bebé, y usted lo pone de lado y lo sacude, y cuando él vuelve en sí dice, no, ya no quiero más leche. No, vuelve y se pega. Amén. Se vuelve a pegar del seno. Y usted lo va a despegar. Y al año y medio, 2 años, no sé cuánto tiempo te tardaste o te tardas. Cuando usted le dice, no bebé, ya no le voy a dar más seno, él dice, bueno, ma, está bien, tranquila, no pasa nada. Hace un escándalo. Hermano, hace un escándalo terrible. Dura una semana entera llorando y reclamando lo que él cree que es de él. El último de nosotros, cuando la mamá le quitó el seno, lloraba y decía, mi cenito, mi cenito, mi cenito. Mi cenito, mi cenito. Ellos se apropian de él. Aprópiate de la palabra de Dios. Apropiémonos de la palabra de Dios. La palabra del Señor es miel. Y ya terminamos. Y es escudo para protegernos. Amén. La palabra del Señor da entendimiento. La palabra de Dios es justa. La palabra del Señor es justa. Nosotros los hombres fallamos en nuestras apreciaciones, pero la palabra del Señor es justa. Los gobiernos, los líderes y todos los países deberían volver a la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso conmigo? Todos deberían volver a la palabra de Dios. Pero antes de narrar esta conclusión, yo quiero decirles algo que traje acá, y es: la autoridad de la Biblia se basa en la inspiración divina. No fue que alguien se levantó un día y dijo, ay, no tengo nada que hacer, voy a escribir. No, hermano, la palabra de Dios es inspiración divina. Amén. Y si de pronto hay alguien entre nosotros que se interrogue y me diga, pero pastor, ¿y por qué hay tantos cambios entre una y otra? Es muy sencillo, hermano. En la traducción se han presentado cambios e incluso fallas, pero las fallas están en la traducción. Amén. Porque fácilmente te puedes encontrar en las redes sociales o a alguien un poco medio intelectual que te diga, ¿qué si la Biblia tiene tantos errores? No, el contenido, lo que vino de Dios por el Espíritu Santo a los hombres que la escribieron, es inerrante, no tiene error. Amén. Los errores pasan en la imprenta, que puedan cambiar una palabra, ponerla mal. Ahí de pronto pueda que hayan habido fallas, para que tengas cómo responderle a alguien que quiera pisotear la palabra de Dios. Pero el contenido, el mensaje original que vino de Dios a los hombres que la escribieron es inerrante, no posee errores. Amén. ¿Sabe por qué no posee errores? Porque la palabra de Dios es de inspiración divina, no de inspiración humana. Los libros que la componen fueron escritos por unos 36 hombres o autores, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay aproximadamente 1600 años de distancia. ¡Qué extraordinario! Que Moisés que escribió, que Job que escribió, 1600 años después aproximadamente, estaba el apóstol Juan escribiendo en la isla de Patmos en Grecia el libro de Revelaciones, y hasta ahí no, aunque no se conocieron, no hay contradicción. ¡Qué extraordinario eso! Pregúntele a su hijo la historia que usted se la ha contado 4 o 5 veces de su bisabuelo y verá que ya no se la cuenta igual. Pero el Señor, porque es inspiración divina,
Amén. Aproximadamente 1600 años de distancia. Lo excepcional de la Biblia es que a pesar de todos esos años y autores, cada parte guarda una completa unidad de pensamiento con el mismo. Y aquí esto, más de 3.000 millones de personas consideran la Biblia el libro sagrado. Es la obra más vendida de todos los tiempos en la historia de la humanidad. Tiene que pasar algo con ella. Con más de 6.500 millones de ejemplares impresos en más de 2.500 idiomas en el mundo. ¿No es extraordinario eso? ¿Qué otro libro en el mundo puede tener ese privilegio? Ninguno. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Por ello entonces los gobiernos, los líderes y todos los países deberían volver a la palabra de Dios. Las ciudades, los pueblos y los países deberían ser gobernados con la palabra de Dios. Eso fue lo que Dios quiso para Israel. Las entidades privadas, las instituciones estatales también deberían volver a la palabra de Dios. Oraremos por ellos. Pero ahora para nosotros aquí, los hogares, debemos volver a la lectura de la palabra de Dios. Y ahora para usted debería volver a la palabra de Dios. Diga conmigo, yo debería volver a la palabra de Dios. Yo debo volver a la palabra de Dios. Debemos volver a la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y ella llega donde no llega tu acetaminofén. Ella llega donde no llegan las inyecciones. Ella llega donde no llega el psicólogo. Y gloria a Dios por los psicólogos. Yo no estoy desdeñando a nadie de ellos. Todos son buenos lo que estoy mencionando. Los medicamentos que te mandó el médico son buenos, tómeselos. Pero ¿sabe? La palabra de Dios llega más allá todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ella es viva y eficaz. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. 1. 2, vamos a pedirle al Señor que nos perdone si hemos descuidado su palabra. Amén. Y 3, vamos a pedirle que nos ayude para amarla, para acercarnos a ella y atesorarla en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te honramos, Señor, y te bendecimos. Toda la gloria y toda la honra para ti. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu palabra. Queremos honrarte, Señor, por tu palabra y queremos darte gracias por el privilegio de tener tu palabra, Señor. Padre, gracias porque tenemos el privilegio de que nadie nos estorba, de que nadie nos impide acercarnos a tu palabra. Gracias por habernos dejado tu palabra. Te honramos en esta mañana por ello, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, mi Rey maravilloso. Y te damos toda la gloria, Señor. Tú mereces todo el honor, Señor, toda la gratitud nuestra por el privilegio de contar, de tener y de poder acercarnos a tu palabra. Señor, queremos pedirte que nos perdones porque nos hemos alejado de tu palabra. Perdónanos, Señor, porque quizá hemos descuidado tu palabra. Perdónanos, Señor, porque quizá nos hemos